Bienvenidos a Dejando Huellas, un podcast dedicado a compartir historias relatadas por maestros, profesionales, amigos, colegas y estudiantes de la vida como nosotros. La idea es crear valor y conciencia en este sendero continuo hacia la evolución personal. ¿Qué vamos a hablar? Hablaremos sobre la medicina holística, integral, sobre las conductas y los pensamientos y creencias, sobre los síntomas del cuerpo y sobre mucho, mucho más. Acompáñanos. Bienvenido a este nuevo episodio de Dejando Huellas. Y para ello, hoy tenemos un gran invitado, Nicolás Zappelt, de Buenos Aires, Argentina, licenciado en Administración de Empresas, diplomado en Coaching Ontológico, terapeuta gestáltico y formador en biodescodificación. Su labor es explicar cómo los seres humanos creamos nuestras realidades de forma simple a través de las 7 leyes universales. Ha impartido talleres en más de 19 países para más de 15.000 personas en forma presencial. Realiza retiros, talleres grupales y sesiones individuales. Además, es autor publicado de un hermoso libro, Reflexiones de un espíritu mental. Y ahora comenzamos este gran podcast. Acompáñanos. Bueno, bienvenido, Nico. Muchas gracias por esta invitación aquí a unirte a Botiquín del Alma, a esta comunidad, a esta charla para hacer el cierre del 2020, esta gran odisea y aventura que nos trajo muchos regalos, muchos desafíos, y a ver que nos cuentes un poquito qué regalo te trajo el 2020 a vos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de en qué parte del mundo y lugar estén. 2020 como una montaña rusa de emociones, como la mayoría del planeta Tierra, imagino, poniendo de cara y demostrándonos a la humanidad que no controlamos absolutamente nada, que estamos todo el tiempo co-creando, pero no controlando. Fue un año intenso a nivel reprogramarnos todo el tiempo, reconfigurarnos, invitarnos a nuevos lugares, y siempre demostrando a fin de cuentas el universo de que cuando uno se predispone y uno toma ese camino, siempre la cosa se pone más linda. Pero bueno, hay que atravesar esa barrera que se nos aparece adelante pensando que lo que nos sucede es algo negativo. Cuando no es así, cuando es un trampolín, cuando es una posibilidad nueva. Sí, que ahí es donde aparece ese vértigo, ¿no? Es para mí, no es para mí, es mi camino, ¿no? Es toda la expectativa y lo que uno se cree que está para uno se lo puede perder si no está abierto a eso. Totalmente. Pero interesante por sobre todas las cosas. Creo que dentro de unos años nos vamos a dar cuenta qué tipo de año vivimos. Todavía en el movimiento nos cuesta entender cuál es el proceso que esto trajo a la humanidad. Estamos en el caminar todavía. Sí. Creo que un tema fundamental, por lo menos de lo que veo yo, es el trabajo de comunitario. Este tema de conectarte con el globo, con el mundo entero. Estamos conectados con todo el tiempo, ¿no? Y antes estaba cada uno en su mundo. Creo que abrió un portal enorme de conexión. Sí, y bueno, pero yo creo que es un signo de evolución, es un signo de conciencia, que por suerte existe tecnología y herramientas que trascienden las fronteras que la política y el mercado ha puesto, ¿no? Por suerte. Entonces, nos podemos contagiar más rápido en buen sentido, ¿no? En este año. De cosas lindas también, no solamente de las que salen los noticieros. O sea, podemos expandirnos entre todos y eso es hermoso. ¿Y cómo te fue con este proceso? Que sé que antes hacías muchos talleres, viajaste a muchos países, llevaste tu taller a muchos países. ¿Cómo lo viviste esta transición a estar en confinamiento de alguna forma, ¿no? Entre paréntesis. Bueno, a mí en lo personal me pasó de que nunca tuve miedo por esto, ¿no? Yo tengo como otra interpretación distinta, entonces es como, en cuanto a lo personal, frente al coronavirus, a mí nunca, no me llegó a golpear emocionalmente, nunca tuve miedo, nunca le tuve miedo a una persona que me pueda contagiar y demás, con lo cual no por ese lado estuvo sumamente tranquilo. Sí me pasó que en 3 días aproximadamente todo lo que tenía planeado se desvaneció delante de mis ojos. Tenía un 2020 con una agenda por 12 países distintos. Estaba a 2 días de subirme un avión
Andorra, y después me iba para España con todo el taller vendido y demás, y de repente Andorra, España, Costa Rica, Colombia, todo empezó a desvanecerse, y tuve unos días de crisis, de decir, bueno, ¿de qué se trata esto, no? Porque si yo soy el creador de mi realidad, ¿qué es lo que está pasando, no? Una vez que por todas que había logrado armar una agenda anual ya con tiempo, en enero del 2019, diciembre del 2019 totalmente anticipado, y ahí vino esa traba, supuesta traba, que no era una traba, sino que era una invitación a crecer, era una invitación a la expansión, eh, y por este trabajo, por amar las estrellas universales y venir haciendo este trabajo, no lo vi como una traba, sino sabía que un llamado era. Me costó entender qué llamado era, pero aprovechándolo fue un año mucho más expansivo, a fin de cuentas, y mucho más productivo, mucho más eficiente, eh, mucho más directo también. ¿En qué sentido más directo? Directo en cuanto a, sentí como que los intermediarios en el mundo se desvanecieron, empezamos a entrar en contacto directo con la gente, ¿no? Eh, Antes había que viajar, tomarse un avión, estar en un lugar, y ahora es como, en un segundo podemos estar conectados, y si bien hay algunas sensaciones que pasan cuando uno está presente, que cuando uno está virtual, también creo que la virtualidad demostró que igual puede mover emociones, que igual puede iniciar procesos, y está bueno descubrir eso. A mí me gusta la combinación de las dos, quiero un mundo donde estén las dos, pero me gusta lo que ancló también, que es posible trabajar de otra forma, que es posible conocer a otra gente de otra forma, otras personas de otra forma, y eso es sumamente lindo. Me encanta eso que decís. Y si tuvieras que elegir, como definir de alguna forma, sin etiquetar, ¿no? Simplemente para identificar esta experiencia de, este podcast le puse dejando huellas, ¿no? Porque es como, ok, yo creo que todo el mundo deja como la huella digital, ¿no? Deja alguna energía en tu comunidad, en tu espacio, en tu mismo programa. Habrá evolucionado también, M, ¿no? Claro, me vas a contar un poquito de eso. Te Ujú. quería preguntar eso, ¿cuál sería esa huella que sentís que está presente? O algo que haya nacido de todo esto en tu proceso, en tu programa. Bueno, algo con una placa con la cual cierro mi formación de M, que es nuestro regalo más hermoso que podemos dejar al universo, es hacer acciones y generar experiencias que sean dignas de dejar una huella en los registros. Ah, ¿Sí? Los registros los podemos ver de un montón de lugares, en registros akáshicos, los podemos ver en la huella de la vida de una persona, en nuestra vida, en nuestro entorno, pero creo que eso es lo más importante, qué huellas dejamos que no son huellas en el mundo material, que ujú, son huellas en el mundo de la frecuencia, en el mundo de las ideas, en el mundo de la cultura, porque son huellas que van a seguir transformando a la sociedad cuando nosotros ya no estemos, son huellas que trascienden nuestro nombre, nuestro ego de querer estar ahí brillando o querer ser reconocido, son huellas ideas que se van contagiando y le pertenecen a otros que las modifican, y yo creo que ese justamente, esa palabra de huella es lo que yo intento dejar en esta existencia, en el planeta Tierra. Me gustan un montón de cosas, me atraen un montón de cosas, me hacen sentir feliz y alegre un montón de cosas, pero si tuviese que elegir la más sutil de todas las cosas es poder dejar una huella que transforme, que siga aportando a la humanidad incluso cuando ya no estemos. Entonces yo creo que para que la huella quede, para mí al menos me gusta trabajar de dos lugares, las ideas que podemos dejar y la frecuencia vibracional que podemos dejar. Eh, entonces, ¿cuánto me pueda trabajar para dejar la frecuencia más linda, para que cada persona que me cruce en el camino tenga la mejor versión, así humana, limitada, inconsciente como es, pero la mejor posible, ¿no? Eh, ideas nuevas, creencias más abiertas, menos limitantes. Eso creo que son las huellas lindas que podemos dejar. Y eso es lo que trato de hacer en mis me formaciones. encanta, me encanta, me encanta. Es como, yo lo definiría como poner el dedo en el agua, ¿viste? Y empiezo a hacer esas onditas, lo visualizo así, ¿no? Totalmente. Así en el corazón, ¡tum! Y empezar Eso mismo. a Y crear más fuerte el tacto, más perdurará en el tiempo la onda. Así que por eso creo que es importante hacer siempre el trabajo personal cada uno, que cada uno eleve su frecuencia lo máximo que puede para que el impacto en la onda en el otro sea lo mejor posible. Va más allá de uno.
Entonces, sí, hermoso si podemos tocar corazones y almas en nuestra existencia. Es lo más Claro. lindo que puede haber. Sí, es la sonrisa del otro lado y ver esa cara de sorpresa de, lo vi, me di cuenta, me cayó la ficha, ¿no? Esa sensación. Sí. Aparte, no crecemos ni evolucionamos solos, con lo cual hay una ilusión de creer que yo voy a ir solo a un lugar mejor. El lugar mejor es siempre somos todos juntos. Ese es el lugar mejor. Entonces, cada vez que alguien supera algo, yo también supero algo. Cada vez que veo a una persona, refleja siempre mi historia, refleja siempre lo que no sé, refleja mis temores, y cada vez que alguien sana algo, ve algo nuevo, hace un movimiento, me sana. Entonces, tengo como el honor de que me elijan para sanarme. Es raro, pero otros me eligen para que yo mismo me sane. Así que eso es un honor, es un camino que elegí y estoy contento de haber elegido. Me encanta. ¿Cuándo fue que elegiste este camino? Porque me acuerdo que me habías contado un poquitito de que estabas en el mundo corporativo y hiciste también un salto de fe ahí, en esta Mm. transición a descubrirte. Ese antes y después, ¿cómo fue ese antes y después, esa bisagra? Yo creo que el camino lo elegí como a los 14 años, porque me acuerdo que me iba a dormir y había una hora que duraba más o menos 1 hora y media, donde yo me veía de más grande hablando en un teatro, compartiendo un tema que era interesante, pero nunca sabía de qué hablaba y me generaba mucha intriga. Y siempre me gustó la conciencia, la meditación, la espiritualidad, pero nunca había puesto forma. En estas cosas de la demanda social, de que nos dice cómo se vive, cómo se es rentable, cómo no, cómo se asegura uno la vida, fui por el camino de la relación de dependencia, fui por el camino de estudiar administración de empresas, trabajé 11 años en recursos humanos y me di cuenta que ese llamado que siempre estuvo intacto seguía ahí, simplemente había tomado un pequeño detour ahí, ¿no? Un pequeño desvío, eh, y en un momento se puso muy enfrente a mis ojos, de que lo que había logrado estaba buenísimo porque hasta el momento sirvió para darme cuenta que yo podía hacer cosas, pero que ya no me hacían feliz. Y encontré un vacío enorme. Y ahí me di cuenta que las etiquetas o una posición en el trabajo o el sueldo a fin de mes no definían mi felicidad. Y, y bueno, y hubo un periodo muy horrible, de mucha tristeza, mucho dolor, para animarme a salir de ese programa de la relación de dependencia y animarme a hacer lo que amo, que es lo que hago hace 6 años. Qué lindo, qué lindo. Si tuvieras que elegir una herramienta, ¿no? Porque sé que hiciste bastantes cosas, la parte de la psicología, la parte de constelaciones, la parte del enneagrama, o sea, dentro de lo que conozco, que te sigo, lo que haces, ¿cuál es yo sé que uno toca todo, ¿no? Todo es permeable, es parte de uno, es como que es parte de tu sangre, ¿no? De tu ser, todo porque uno lo vive de esa forma, así que vos lo vivís de esa forma, ¿no? En tu experiencia, Sí. la parte somática. Ah, ¿hay algo que digas, esto me enamoró, digamos, desde el sentido de me entró por todos lados? Sí, yo tengo que decir las 7 leyes universales, porque yo considero que todas esas son herramientas, pero las 7 leyes universales no es una herramienta para mí, es un estilo de vida. Entonces, dentro del estilo de vida encuentro un montón de herramientas. Encuentro las constelaciones, la psicología, enneagramas, la meditación, pero yo creo que las 7 leyes universales para mí son una forma de vida, no solo una herramienta. Me ordenan la vida, me marcan un camino y me la amplifican todo el tiempo me la hacen más grande, más magnífica, más amorosa. Entonces, creo justamente que las 7 leyes para mí es el gran descubrimiento o redescubrimiento de mi alma en este planeta. Eh, Son tan profundas que no terminan nunca, nunca terminas de entenderlas, de profundizar, siempre te enseñan más, es increíble. Claro, que depende del estado de conciencia que cada uno tenga en el momento de tu vida que expandís esa capacidad de ver algo más de esas leyes, calculó, en tu experiencia, ¿no? Sí, total, total. Yo, si comparo lo que a los 14 años conocía estas leyes, lo que empecé a convertir a los 24 y ahora a los 32, desde donde las observo, son caminos totalmente distintos e incluso contradictorios entre sí. O sea, me puedo contradecir contra mi propio pasado y me encanta encontrar eso. Eh, y, y lo lindo de eso es darme cuenta que no es fija la verdad, porque mi verdad adentro no es fija, porque el acceso a la información es relativo al nivel de conciencia que cada uno tiene. Entonces, cambia la conciencia, cambia la verdad revelada adelante que tenemos, ¿no? Y eso Es es lo lindo. fascinante, es fascinante. Y
te puedo pedir que nos cuentes un poquitito de las 7 leyes universales, que ya me dio Oye, muchísima intriga que me cuentes un poco de cómo te tocó el alma. Ahora quiero saber. yo no entiendo ni cómo llegaron a mí, porque hay un libro milenario que se llama El Kybalión, que mucha gente dentro del rubro de la espiritualidad o desarrollo personal lo conoce. Em, y la verdad es que yo nunca lo leí, y me acuerdo que una vez leí solamente el título de las 7 leyes. Esto, mentalismo leí. El universo es mental y todo ocurre o se crea dentro de una gran mente universal. Correspondencia, como es adentro es afuera, como es arriba es abajo. Vibración, todo el universo está en continuo movimiento, nada está inmóvil. Causa y efecto, todo causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Polaridad, los opuestos, el mundo es dual y los opuestos siempre se reconcilian. Vi esos títulos, ¿no? Ley de ritmo, todo está en continuo movimiento, todo tiene nacimiento y muerte y generación, todo es una síntesis de la creación, ¿no? Es el título que aparece en las definiciones básicas, ¿no? En el Kybalión, en la literatura. Y al ver esas, es como que fuera una llave para mí. Al ver esos títulos, de repente todo entró en su lugar. Y entendí que la vida está dividida en un montón de procesos, y el cambio del ser humano está dividido en un montón de procesos. De ahí he descubierto 7 procesos distintos que atravesamos como seres humanos para cambiar. He entendido por qué sí la mente, que crear es solo una parte del proceso, pero no lo único importante. Cómo juega la incertidumbre un rol increíble a la hora de crear realidad. Entonces, básicamente las 7 leyes lo que cuentan no es solamente cómo crear la realidad, sino es de dónde sale esa realidad, cómo se crea, cómo toma forma, qué experiencia te hace vivir y qué síntesis de resultados te trae esa experimentación. Porque muchas veces en esto del proceso de la conciencia o la espiritualidad hablamos de crear, de co-crear, como si fuese el único fin. Pero co-crear o crear es el principio de la historia. Yo siempre pongo este ejemplo, digo, una cosa es, uno puede crear un hijo, uno puede fecundar un óvulo y crear un hijo. Ahora, eso no es paternidad ni maternidad. Maternidad y paternidad es un proceso de ritmo, de años y de procesos, de un montón de luces y sombras que salen a partir de lo que creaste. Entonces, crear es abrir una puerta, pero el 99% restante es aprender de la propia creación. Y yo creo que eso es lo que yo invertí en el juego del mundo de la metafísica, además. Sacar de juego que lo más importante no es crear todo el tiempo, no es que vos pienses fuerte en ganarte la lotería y te ganes la lotería, en que tengas el mejor auto. Yo ya me di cuenta que no pasa por ahí. Claro que la gente te debe preguntar eso, ¿no? ¿Cómo hago para conseguir el amor de mi vida, entrar en esa vibración, como si fuera un Totalmente. logro, ¿no? Como, ok, un imán. Total, o me piden talleres de abundancia, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿qué es ser abundante? Porque realmente abundante lo limitamos al mundo material, y tiene que ver si tengo plata en la cuenta bancaria o no. Para mí la abundancia es tener los recursos necesarios para hacer lo que mi alma desea en el momento que quiera hacerlo. No sé si eso necesita plata necesariamente. Entonces, no siempre es plata lo que necesito para vivir, es otras cosas las que necesito. Y, y haber cambiado esa mentalidad de pasar de una metafísica que quiere todo el tiempo obtener cosas, la casita, el auto y demás, a ver, puede ser que también esto lo puedo decir habiendo alcanzado un montón de cosas, ¿no? Claro, porque el sueño de todo cuando uno crece es lo que ve en la sociedad, que es tener un esposo, una esposa, casa, hijos, perro, ¿no? Está todo en las películas, es como Ese es uno el quiere. arquetipo. Ese es el arquetipo del trabajo, el arquetipo de trabajamos de lunes a viernes, vacacionamos cada 15 días. Y por suerte yo tuve una vez, cuando terminando el libro, la idea anterior, decía, yo pude pasar de la metafísica que tiene como objetivo todo el tiempo construir un mundo material, a la metafísica que me hace amar el proceso. Y lo que descubrí es que mientras más amo el proceso, esas cosas fluyen. La casa, el auto, el dinero, la salud, son las cosas que empiezan a fluir cuando no vamos detrás de ellas, sino cuando empezamos a amar el proceso. Entonces, se invirtió un poco el peso de la balanza. Es más importante la creación que el acto del crear en sí también, que es donde se produce el aprendizaje. Claro, es estar en el presente, te interpreto, es estar en el presente todo el tiempo mientras estás creando, porque eso también cambia tu conciencia y cambia tu deseo de qué vas creando. Y es como ser un arquitecto o un artista de tu vida constantemente, ¿no? Es como que Sí. si no, limitas los colores, limitas
todo lo que haces va a estar limitado a lo que tenés en ese momento. Y si cambia y te quedaste estancado con eso, ya no te gusta más, ¿qué haces, no? Te da un vacío existencial. Sí. Aparte yo lo pienso hasta matemáticamente, ¿no? Porque nosotros somos, como seres humanos, estamos como, me sale hasta en inglés, como driven, es como movilizados a alcanzar objetivos todo el tiempo. Y si ves la vida de cada ser humano, lo que te cuenta todo el tiempo es a lo que está apuntando, a dónde quiere llegar. Y la verdad es que, y esto es una revisión que cada uno de nosotros tenemos que hacer con nosotros mismos, cuando alcanzamos eso que queríamos, nos acostumbramos muy rápido a eso que queríamos. Y eso, la meta desaparece automáticamente y aparece una nueva meta más grande siempre. Entonces, quienes viven todo el tiempo únicamente detrás del objetivo, viven un 10% de la vida. Y el 90% es todo lo que tengo que hacer para buscar esa felicidad o ese objetivo. Entonces, desde el momento en que entendí esa ecuación, digo, ya no me importa tanto el objetivo. El objetivo está siempre presente. Yo tengo muy en claro a dónde quiero ir, a dónde quiero llegar, cómo lo quiero hacer, pero tengo también muy en claro que es una excusa, que es un pretexto que me pongo para moverme y lo importante es lo que vaya sucediendo en ese camino. Excelente. Qué gran aprendizaje. Quitarle el foco al objetivo y simplemente estar en el proceso. No es fácil, porque justamente todo el mundo lo que va a hacer es evadir constantemente, sentir. Eso es para mí algo que llamamos en el 2021 es estar en el sentir, ¿no? Dejar si bien el intelecto es súper importante porque nos permite tener otra conciencia a medida que vamos aprendiendo, vamos integrando, pero al mismo tiempo te aleja, ¿no? Porque te aleja de estar en el cuerpo, de sentir, de experimentar. Uno quiere todo rápido, esta cosa de la inmediatez, de la satisfacción, ¿no? Porque ya ni se puede vivir eso. Así que me parece sumamente clave. Sentir es la llave fundamental del proceso de la conciencia. Porque nosotros creemos que la conciencia es un proceso mental, que la conciencia es un proceso de entendimiento, y la conciencia no necesita entender. La conciencia comprende, y la conciencia comprende cuando siente. Ahora no significa que no uso más mi mente, no uso más mi cerebro, no, es recontrapoderosa porque es la creadora de la realidad. Entonces la mente crea, pero después el sentir se pone al servicio de aprender de la creación. El punto es que todavía no nos educan en los colegios, ni los papás ni las mamás a sentir. Hay una mala prensa del sentirse mal, hay una mala prensa de la tristeza, mala prensa del enojo, mala prensa de la frustración, mala prensa de lo que es la alegría y la felicidad. Entonces queremos todo el tiempo salir rápido de esos lugares, cuando el sentir es lo único que vinimos a experimentar, a fin de cuentas. Porque incluso si vos te compras un auto, lo que el auto te regala a cambio es un sentir. Tampoco no te regala más materia. Te dice, ahora vos manejando este auto, o vos habiéndote comprado esta casa, sentís algo al respecto. Siempre es sentir lo que la realidad te devuelve. Y si nos damos cuenta que el sentir está a todo momento, se vuelve mucho más simple todo. Interesante, estar en esa situación, estar en ese fluir constantemente. Pero estás muy, muy en lo cierto que la gente piensa que estar en la conciencia escucho mucho quiero abrir mi tercer ojo, quiero estar en contacto con el universo, ¿no? Estuvo muy de moda todo este tema de la conciencia y el yoga como algo junto, digamos, de que la gente quería estudiar, y yo veo mucho que la gente se va de la realidad o evade mucho la realidad estando como en la estratosfera, como alejado de tu conciencia. Me parece que necesitas como mucho más anclarte, y cuanto más anclado estás, más elevas tu conciencia. Para mí, ¿cómo qué opinas? Sí, yo en eso siempre pienso que los seres humanos tenemos que ser árboles, entonces tenemos que enraizarnos muy bien en el planeta Tierra, pero elevarnos lo máximo posible hacia arriba. Y el árbol creo que es una analogía hermosa, que cuando el árbol llega a su maduración, ahí puede entregar sus frutos. Y eso es cuando logra conectar el cielo con la tierra. Literal, creo que es la analogía de nuestra vida. El mundo material, yo lo veo mucho desde la ley de polaridad. La materia es una evasión para el ser humano y el espíritu es una evasión para el ser humano. ¿Cuándo no se evade? Cuando logra incorporar las dos. Porque cuando solamente sigue la casa, el auto, la posición de trabajo, las vacaciones y demás, persigue eternamente una materia, y la felicidad y el placer es a través de lo que esa materia me puede entregar. Entonces estoy condicionado al mundo exterior y material todo el tiempo para poder ser feliz. Ahora,
cuando yo me paso de largo, me voy para el otro lado, y entiendo la espiritualidad como el desapego de todo, la no posesión de nada, el no contacto con la materia, y todo el tiempo estar meditando, querer estar en cuarta o quinta dimensión, o conectado con un ser de otra dimensión, que existen. Como todos, existe nuestro cuántico, existen los seres de otras dimensiones, existe, todo eso existe, existen los planos de conciencia. Ahora, el equilibrio del ser humano es anclar esos dos en el centro. Por eso el centro del poder está en nuestro plexo, entonces está en el centro de poder unir la tierra, poder unir el cielo adentro nuestro y nosotros producir esa síntesis. Si eso no está en equilibrio, y esto lo veo mucho en el consultorio, quien llega a los 50, 60 años, mira para atrás y dice, ¿cómo me gustaría haber disfrutado las cosas simples en lugar de haber perseguido tanto la materia? Y también veo, por el contrario, quien solamente se va al lado espiritual, cómo le cuesta sostenerse económicamente, por ejemplo, en el planeta Tierra. Y esta incompatibilidad tiene que ver justamente con no querer integrar los polos, que somos las dos cosas. Y creo que es el trabajo equilibrado de la conciencia. Después, cuánta materia uno necesita y cuánto de espiritualidad y cuánto de materia, creo que el punto de equilibrio es único para cada uno. Nadie afuera puede decirte cuánto. La vida misma te enseña cuánto tiras de más, cuánto estás tirando de menos, en las cosas que acontecen. Sí, es como el camino de la búsqueda, ¿no? El tema es no irse a esa polaridad, porque si no terminás negando la otra parte. Si busco todo el tiempo, tampoco es linda la vida, porque si soy un eterno buscador, es como estar caminando el mundo sin parar, pero nunca pararme a ver los paisajes mientras estoy buscando. Entonces, ¿cuál es el punto de darle una vuelta al mundo si nunca me detuve? Es como lo veo en el auto pasando a 100 kilómetros por hora. Mientras busco, a veces puedo detenerme, puedo poner una sombrilla en la playa, disfrutar de lo que encontré, y después puedo seguir el camino. Y yo creo que eso es como todo el tiempo el vaivén del equilibrio, ¿no? Es tampoco, y esto yo lo digo en contra del marketing de mis talleres, tampoco puedes estar consumiendo lo que yo hago todo el tiempo, porque sería contraproducente. Lo que hacemos en estos espacios, a menos en mi creencia o en mis talleres, es poder abstraernos un segundo de la realidad, reflexionar, entrar adentro nuestros, ver las cosas con una perspectiva y volver a meternos en el mundo 3D. Es la abstracción para meterse. Si lo que hacemos acá no sirve para meterse en el mundo 3D y en la realidad y en la cotidianidad, entonces es una evasión. Lo más importante es que vos disfrutes de tus hijos, de tu pareja, de lo que haces en la oficina, en el trabajo, en el consultorio. Si no, Claro, no importa el momento que te toque, siempre es momento que sea la gran pregunta, ya estoy tarde, creo que todo el mundo nunca es tarde, todo el mundo puede despertar en cualquier momento y decir, esto no es lo que quería para mí, así como me tocó a vos de joven, a mí me tocó también en mi momento, cerca de los 30, decir, mundo corporativo, no, o sea, cuesta la seguridad y todo, y el orden, ¿no? Y tener todo planificado y dar ese salto de fe, digo yo, es intenso, pero es muy gratificante en todo el proceso. Nunca terminas de aprender. ¿Cómo lo planificas? ¿Cómo plasmas? ¿Cómo proyectas? ¿Cómo integrás con todo el grupo, con tu gente, estas 7 leyes para que los demás también les llegue? No solo a nivel intelectual, sino que se lleven algo de sentir. Sí, a ver, yo lo he dividido en distintas etapas, porque yo vine a este planeta y las experiencias de este planeta me construyeron o me construí como muy mental. Entonces viví muchos años de mi vida siendo extremadamente mental, intelectual, reflexivo, que eso, por un lado, me dio inteligencia para un montón de cosas y me quitó mucha emocionalidad, me quitó mucho sentir. Esa ventaja me hizo crear una formación donde la gente mental, racional, más dura, más concreta, que le cuesta entrar al mundo de la espiritualidad, aprendí a hablarles en su lenguaje, porque era el lenguaje que yo necesitaba. En el camino de conocerme, aprendí el lenguaje de sentir. Entonces, lo que yo trato de hacer siempre que enseño algo es dividirlo en capas. Dividirlo en capas racionales, dividirlo en capas terrenales, dividirlo en capas inexplicables, dividirlo en capas energéticas, vibracionales y experimentales. Entonces, es como que un mismo punto puede experimentarse de distintos lugares, puede alcanzarse de distintos lugares. Yo puedo entender la ley del mentalismo en una meditación, en una explicación racional, en un experimento científico, lo puedo entender
meditándolo, sintiéndolo con mi cuerpo, con mis células. Y mi idea de abrir tanto el abanico es que como somos tan distintos, y algunos son más mentales, otros más vibracionales, otros más sensitivos, otros más, es que a todos en un momento les toque la emoción. Porque la emoción es el vehículo de transformación que tenemos en el planeta Tierra. Entonces, todo lo que nosotros tenemos que compartir tiene que generar un movimiento emocional, porque es la emoción como energía en movimiento, es el combustible necesario para transformar la realidad. Entonces, buceo por distintos lugares, por eso también he estudiado tanto, ¿no? Porque quiero tener muchas herramientas, a veces hago un experimento científico para explicar vibración, y por otros momentos es sentir el corazón. Y esto tiene que ver quizás conmigo, creo que si solamente sintieran el corazón, a veces van a querer solamente creer en el sentir. No, también lo pueden sentir en un lugar más terrenal. Al menos eso es lo que a mí me gusta transmitir, porque es lo que yo buscaba y no encontraba en el exterior. Alguien que pueda vivir en la tierra, pero que le guste volar, ¿no? Claro. Y con las reglas del planeta Tierra, con las reglas que tiene el planeta Tierra. Yo no quiero cambiar el planeta Tierra. Yo entiendo que es un reflejo de quiénes somos. Entonces, en todo caso, me quiero cambiar a mí, por consecuencia, veré resultados afuera. Como hay una parte muy intelectual, yo en esta parte de aprendizaje, generalmente lo que hago es 2 o 3 veces al año hacemos retiros donde con la gente ya no hablamos y hacemos experiencias con el cuerpo, porque el cuerpo, de nuevo, es la materia, y la materia es uno de los mejores vehículos para el espíritu. Por eso cuando hablaba de materia no me refiero solamente a dinero, o tener un auto, una casa. El cuerpo físico es un portal increíble a la conciencia. Entonces, no solamente por estar información acá, si no la pasamos, de nada sirve. Sí, definitivamente. Para mí el cuerpo es sumamente importante. Como digo, la medicina oriental, ese lugar es un universo. ¿Sí? Hasta los planetas están en el cuerpo, todo está en la correspondencia. Si pudiéramos viajar, así, alguna película hay de esas, ¿no? Que no viajan por dentro y hace esas aventuras de descubrirse. Y cuando uno empieza a descubrir esa geografía, tiene mucha más información de ver cómo camina la Tierra, cómo camina en su vida, ¿no? ¿Y qué lugar viene aquí el eneagrama? ¿Lo utilizas también dentro de tu curso o eso ya es más parte de tu consulta? No, en realidad ni siquiera de mi consulta, es parte de mi desarrollo personal. Yo no. Eneagramas lo estudié cuando tenía 15 años por primera vez. Me metí 2 años a estudiarlo y fue algo muy lindo porque el regalo que me enseñó Eneagrama fue entender que nadie me decía nada y me ayudó a entender que nada es personal, sino que cada uno actúa desde las herramientas que tiene y de la luz y la sombra en donde se encuentra. Entonces, me ayudó a dejarme tomar las cosas personales y amplió mi nivel de empatía hacia el mundo. En realidad, a mí me gusta mucho aprender desde muchos puntos de vista. Por eso las constelaciones, por eso el enneagrama, por eso holographic reprogramming, por eso estudié bioneuromoción, por eso estudié biología. Por eso estudié Gestalt, porque también me gusta la psicología, me gusta entender la psiquis. No solamente la interpretación desde el lado energético, me gusta entender la estructura psíquica del ser humano. Vengo de familia de psicoanálisis, entonces me crié con Freud en la mesa. Claro. Me gusta la música para poder explicar el origen del universo. Es que es lo que nombraste, correspondencia. La parte habla del todo y el todo habla de la parte. Entonces lo fascinante es que entendés que no hay un camino, que todos te llevan a entender el todo. Y está bueno ampliar la forma en que nos acercamos al todo y a nosotros mismos. Cualquier camino te lleva. Exactamente, cualquier camino te lleva. Y cada uno tiene también, le va viniendo a tu vida ciertas herramientas que son perfectas en ese momento para lo que necesitas vivir en ese momento o compartir en ese momento. Me parece fascinante. Y contar un poquito más del eneagrama. ¿Sabes qué? No sé tanto del eneagrama, pero me gustaría conversar un poquito si te animás a contar. Sí. Sé que hay 9 eneatipos, ¿correcto? Por eso me intriga por los 5 elementos de la medicina oriental con la correspondencia, que sé todo ese mapa, pero digo, me intriga a ver qué tanta correspondencia hay, porque sé que el que lo creó también le gustaba la parte de la medicina oriental. Sí, bueno, hay distintos orígenes del eneagrama. Vamos a contar que muchos se le adjudica a Gurdjieff como uno de los filósofos que introduce el eneagrama. En realidad, lo que se dice en la historia es que hay una geometría sagrada,
¿sí? Que son estas 2 o 3 pirámides que se unen y forman esta geometría del eneagrama. El eneagrama lo que hace es dividir al ser humano en 9 eneatipos distintos. Es decir, y acá depende la filosofía que tomas, porque hay muchas ramas del eneagrama. A mí me gusta un eneagrama muy sencillo que habla simplemente de la esencia, ¿sí? Y que casi nadie sigue esta rama que yo sigo, pero creo que nosotros venimos con una esencia, como alma, que es el propósito que nosotros necesitamos experimentar, que obviamente se va a corresponder con lo que después pasa en nuestra niñez, porque lo que el alma elige es venir a una familia determinada que la va a programar de determinada forma. Entonces, nosotros venimos con una esencia. Esa esencia nos trae ciertos dones, ciertas virtudes y ciertas sombras a trabajar. Entonces, yo cuando me acuerdo, cuando tenía 14 años o 15, que fue la primera vez que llegué a Enneagramas, muy rebelde, muy ariano, decía, no, ¿cómo me van a definir? Yo soy todo, a mí nadie... Bueno, después me encontré y dije, wow, qué poderoso. Entonces divide al ser humano en 9 esencias, y lo que muestra al ser una geometría, ¿sí? Se tienen que imaginar que es como ver un mandala, ¿sí? Ver los enneagramas, y te muestra cuál es el camino evolutivo que tenemos que desarrollar como alma. Entonces, si yo pudiera ver el camino, yo soy 8 en esencia, por ejemplo, como eneatipo, yo podría ver que mi camino viene del 5, del 8 se puede ir al 2, del 2 se puede ir al 4. Entonces, entiendo que hay un montón de las otras esencias que yo tengo que aprender. Y ahí entiendo, por ejemplo, que claro, que yo siendo 8, en mi adolescencia me voy al 5, que es el intelectual y que se encierra, y que profundiza, y que mi papá es un 2, que es el camino evolutivo que yo tengo que hacer para aprender acerca de la empatía, acerca del otro, y que mi mamá es un 4, que es el siguiente camino evolutivo, que es aprender de la sutilidad, de la creatividad. Entonces, me doy cuenta que de repente mi camino evolutivo está dentro de mi familia. Mirá, ¿y el 8 qué es? El 8 se lo considera como el líder nato, ¿no? Como aquel que siempre está impulsando al grupo que vaya hacia adelante, aquel que está en la creación continua, que también viene con esta energía de Aries yo, entonces es muy parecido, estoy en la creación continua, estoy en el liderazgo de grupos y de masa de forma continua, porque mi esencia está tranquila y mi esencia está feliz en ese lugar. Tiene como sombra que sabe tanto lo que quiere para sí mismo, que a veces en el camino puede lastimar a otros porque se olvida que el otro tiene otras necesidades. Entonces, uno de los grandes aprendizajes en mi vida, y por eso la paradoja de la vida es que yo me dedique a lo que me dedico, es que aprender el tiempo del otro, por ejemplo, aprender el proceso del otro, ver las necesidades del otro, que es algo con lo que yo estaba totalmente incapacitado. Entonces, este camino lo que me regaló es eso, es ver al otro, empezar a entender que el otro tiene necesidades, que tiene otros tiempos. Entonces tiene algo muy lindo, yo puedo concretar mis deseos, pero se me prenden las alarmas cuando me olvido que hay otro en el camino. Que es lo que mi esencia lo tiene por default. Entonces es ir por eso. Entonces voy aprendiendo esas partes. Y la verdad es que me doy cuenta que no tengo que estar creando todo el tiempo. Puedo también detenerme y disfrutar. Como, es lo que me permite, a fin de cuentas lo que te permite este autoconocimiento es vivir más pleno, más armónico. Claro, parte de saber qué herramientas tenés, hacia dónde caminar, y ya sabés cuáles son esas alarmas, ya sabés cuáles son esas baldosas que no tenés que pisar. Sí, totalmente. Y contaba un poquito también que hiciste un montón de viajes, ¿no? ¿Cuál fue el viaje que fue más enriquecedor de todos los que hiciste? Wow, sí, he conocido muchos países. Me siento muy honrado, afortunado, porque me encanta el planeta Tierra. Yo estoy reapegado al planeta Tierra. Me gusta mucho la Tierra. Eh, a ver, el más reciente que me gustó, porque conecté con un lado que no tenía tan desarrollado, que es conectarme con la simpleza de la naturaleza. Estuve en Sri Lanka, me fui a escribir mi segundo libro a Sri Lanka. Necesitaba estar en una gran diferencia horaria para dejar de trabajar un poco. Pues Luna en Capricornio, trabajo sin parar. Entonces, me fui a Sri Lanka y me conecté con la naturaleza. Y eso fue increíble. Y uno de los viajes, si lo podemos llamar como espirituales o de conciencia, que más me ha impactado es estar en Bután. Hice un viaje de un tiempo largo por la India, por Nepal, por Bután, por China, por Tailandia. Y mi intención era descubrirme. Y descubrí en Bután un país mágico donde, más que información, tengo cuadros.
lindos en mi cabeza. Tengo un cuadro lindo de estar en el templo más antiguo de los Himalayas, aprendiendo sobre la rueda de la vida con un monje budista que tenía 85 años, solos, en la madrugada en un lugar donde salía sería tigres, entonces, y dormíamos en carpa. Entonces, fui con mi hermano y mi cuñado que fuimos a ese viaje, nos convertimos en los primeros turistas en dormir en ese templo. Nos dieron ese permiso, no sé por qué, el universo hermoso, y me siento muy agradecido por esas oportunidades. También recuerdo un viaje a Perú, que conocí a un hombre que admiro, que se llama Antón Ponce León Paiva. Es un escritor peruano que sabe mucho de nuestra historia, no de la historia que vemos en los libros, sino de la historia de la humanidad. Y me acuerdo que una vez estaba en una sala de espera esperando hacer una sesión, me dijeron, léete este libro. Leí el libro de Antón, lo leí en 45 minutos, 2 semanas después me saqué un pasaje, me fui a Perú, llegué a Cusco, agarré un auto, 1 hora y media dentro de la selva, de la montaña, y llegué y toqué la puerta, y estaba, y me quedé 3 días aprendiendo con él, y nada, es esto, me pasa esto, que el viajar en realidad es conectar con otros seres humanos, es conectar con, ampliar la conciencia, porque adelante lo que tenés es distinto, te invita a sacar cosas que no tenés, que no sabés que tenés en realidad. Claro. Hay un montón Qué lindo, qué lindas historias, qué lindas historias. Ese es México todos los años me regala algo, o sea, todos los años voy a México y siempre me enseña. Cada país tiene una energía única. México es especial, tiene algo, una energía muy especial. Sí. Estados Unidos también me encanta, me siento cómodo, o sea, también, o sea, no solamente en la selva, o estar en Sri Lanka como en Estados Unidos y me siento cómodo. No hay país donde no me sienta cómodo. Aprendo de cada uno. Qué lindo. Y el libro, este es el libro que tenés en un podcast, ¿cierto? El libro lo tengo por acá, lo tengo justo en un lado. Bueno, pero estamos en un podcast igual, no se va a ver, pero sí queda grabado. No importa, no, claro, que lo quiero poner y le voy a poner el enlace. Ok, el libro se llama Reflexiones de un espíritu mental. Es un libro que publiqué en el año 2016, pero lo que fui a escribir a Sri Lanka fue el segundo libro. Está por bueno, como yo dije, bueno, ahora es que viene la pandemia y voy a estar más tiempo, voy a terminar de escribir el segundo libro. No, nunca me puse a escribir el segundo libro. No hubo tiempo para eso. Ahora que voy a México me voy a sentar a escribir, a seguir escribiendo. Pero este libro de Reflexión de un espíritu mental cuenta justamente las 7 leyes universales, las explica de forma sencilla. Porque cuando alguien va a leer el Kybalión o ve la filosofía hermética, siempre está codificada, porque es como una trampa de esos movimientos esotéricos donde la información se la tienen que ganar, como que la información es para pocos, y yo no creo en eso. Lo complejo es cuando llenamos de atributos lo simple. Entonces, simple funciona y tiene que ser accesible para todos la información. Entonces, por eso también está de forma gratuita en Spotify, en YouTube, y bueno, que quiere comprar el libro lo puede comprar también. Sí, le voy a colocar los enlaces para que la gente pueda tener acceso a esta información. Es una forma muy linda de explicar, a mí me encanta. Yo te dije cuando te conocí que enseguida llega la información, sé que ya la procesaste y sabes qué decir para que llegue de esa forma sencilla, se nota que está ahí esa pasión también de lo que estás hablando. ¿Y ese segundo libro sería una segunda fase de este primero o es otra cosa completamente diferente? Es reflexión del espíritu sentimental, o sea, es el primero es espíritu mental, este es sentimental. Es raro de escribir, es mucho más emocional. Me pasa que he escrito ya como 50 hojas y todavía no se cierra un capítulo, sino que es como una montaña rusa y claramente en el momento en que lo llamo sentimental es entrar. Yo creo que redobla la apuesta en un montón profundiza a niveles bien interesantes cada ley. Ya no se trata de aprender las 7 leyes y cómo funcionan, ya es otra cosa, es profundizar en uno mismo, ya es entrar en los programas de uno, es entrar en las vivencias, ¿no? Saber cómo funciona la ley de vibración, ya es entrar al mundo interno, y es un viaje de sube y bajas, y estoy re feliz con lo que hasta ahora está plasmado, sea donde quiero ir, pasarlo al mundo material de las palabras es un viaje en sí. Una cosa es lo de las imágenes, que yo pienso en imágenes. A mí me pasa eso, yo veo la información en imágenes. Y traducir la imagen a una palabra es un proceso que lleva tiempo. Pero yo siempre me imagino a mí mismo hablando en voz alta, en un libro. Y así como escribo es como hablo. Y me pasa que la gente me dice, siento como te leo, escucho tu voz. Claro.
Pero está bueno Porque que hiciste el libro en el podcast, porque siente eso, que estás contando algo del alma, ¿no? Como que hay una conversación, un café, un mate por medio y estás contando. total, total. Y estoy feliz, no quiero apurar el proceso porque sé Ujú. también cómo son los tiempos de escritura, donde me tuvo un año entero parado, bloqueado, y los tiempos son perfectos, así que conocer el momento. Parece que los escritores o la gente que escribe siempre dice lo mismo, como que el libro se hace esperar, ¿no? Que tiene una energía propia y sabe cuál es el momento indicado en el que quieren hacer. Y hay cosas que hay que madurar, y hay cosas que el libro me enseñó que qué bueno que no se dieron cuando yo quería, porque me faltaba madurar ciertos aspectos, y los quiero comunicar lo más madurado posible. De todos modos pasa que este libro, que ya tiene 4 o 5 años, me pasa que yo ya me siento desidentificado de ese libro. Me siento más identificado con el nuevo, pero tiene que ver justamente con mi cambio. Entonces, también está bueno. Ahora me vuelvo a enamorar de mi primer libro. Entonces, es todo un Ay, qué proceso lindo eso. eh, interesante. Claro, es tu huella, como Sí, hablábamos antes, sí, total. ¿no? Que Que, ya que nunca estuvo en mis planes, para nada, nunca. ¿no? Y claro, sobre todo que vos decís ariano, debes estar todo en esa energía tipo A de querer hacer, crear, hacer, 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 y bajar ese ritmo, como vos decías, no es una de esas leyes que dijiste el ritmo, de bajar un poco. Total. Sí, 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 y enseña eso, detenerse, apreciar, disfrutar. Yo creo que cuando voy sacando la síntesis de para qué hacemos este camino, es para que cada vez se habilite más el disfrute en la vida. Es la clave. La clave es empezar a disfrutar más. Sí. Pero también al mismo tiempo siento de lo que percibo de la gente, que por ejemplo en consulta veo que la gente cuando le pregunto qué siente, por lo general no saben cómo definirlo. Es como que hay una madeja, una maraña, una bola de nieve tan grande que ya no saben qué emoción es cuál, lo que se siente, y hay que empezar a trabajar en eso. Por eso creo que es tan clave, bueno, cuando venga ese libro, del sentir, cómo aprendemos a sentir, cómo aprendes a sentir. La gente se siente como en el agua, ¿no? Que todo te está tocando, ¿sí? Lo que pase allá te pasa acá, estas mareas, si hace frío, si hace calor, si hay olas, que te moviliza y te moves con las olas y te desestabiliza, y así siento que la gente está viviendo de esa forma, ¿no? Como que está la ola y se deja llevar por esa ola, ¿no? Y nada, te voltea, como hay en la costa argentina, que te revuelve. Total, sí. Yo interpreto el sentir como la ampliación de las sensaciones. Y meterse al mundo de las sensaciones, por eso es tan importante el cuerpo. El cuerpo como portal para permitirnos codificar sensaciones que nos llevan a otro nivel de conciencia. Entonces el cuerpo puede ser, de hecho es un gran maestro de la evolución, por eso está creado. A mí me genera un poco de ruido a veces interno cuando escucho es solamente este es un traje o es un vehículo. Es un poco más que eso. Es una gran herramienta, es la materialización del ser. Claro, Es el reflejo. y ese es el lenguaje que tenemos que aprender, que siempre hablo de traducir ese lenguaje y aprender nuestro lenguaje, cada uno sabe, como ese código. Me encantó que dijiste algo del código este de Kybalión, que tiene su propia codificación. El I Ching también, que es este libro de los cambios, que también todo metafórico y tenés que entender y tratar de, y cuando lo lees le das otra interpretación y otra vuelta, qué quiso decir también, aparte que está traducido, que otra persona hizo esa traducción e interpretó de otro lenguaje, Total, ¿no? Te totalmente, tenés que ver totalmente, esos filtros. totalmente. Por eso, para mí, ir hacia la simpleza es un buen norte, porque eso lo hace más expansivo e incluye más seres. Me encanta, definitivamente. Bueno, me encanta haberte entrevistado. Gracias por compartir toda esta información. Luego Qué voy a lindo. compartir también el enlace de tu libro. Esperamos que salga tu otro libro, ya nos vas a dejar saber. Y seguramente nos Vamos a ver cuándo. vamos a ver cuándo, no Ya no me pongo importa, tendrá fechas. su tiempo. Y si no, te veremos en los talleres y haremos algún vivo por ahí cuando vuelvas de vacaciones. Y espero De que te una, vaya de bien una. tus vacaciones. Los planes son que para junio del 2021, que yo si insisto, van a ser planes, esté por Miami, así que estaremos por Ay, me Florida, llamás, por Miami WhatsApp. en junio. Así que ya estaremos por ahí.
Sí, mandame un WhatsApp si venís, por favor. Obviamente, ya nos encontraremos. Claro que sí, espero que nos encontremos. Bueno, te agradezco muchísimo Gracias. por estar acá y por compartir. Gracias por dejar todas sus casas. Un abrazo grande. Gracias.